Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a hablar ahora de este tema que es como bien importante, ¿verdad? Es parte de la consulta diaria que nosotros vemos ahí en el hospital y es el terigión. Pero bueno, ¿qué es el terigión? El terigión proviene de la palabra, ¿verdad? Griega terigios, que significa ala, y esto es por la forma de ala que vieron en aquel entonces que ésta tenía. ¿Cuál va a ser la patogénesis de esta enfermedad? Pues bueno, es multifactorial, pero está fuertemente relacionada con la exposición a sol, contribuyen, ¿verdad? Factores ambientales, que es bien importante recordarlo. ¿Y esto por qué? Porque en nuestro país, que es una zona cálida donde muchos de nuestros pacientes, mucha de nuestra población, ¿verdad? Se desempeña trabajo informal, agricultura, ¿verdad? En las construcciones, tiene mucho que ver tanto la exposición a luz ultravioleta, la exposición crónica al viento, al polvo y otros irritantes como productos químicos, por ejemplo. Lo que les mencionaba, la prevalencia es mucho mayor en áreas tropicales cercanas al Ecuador y en menor grado se presenta en climas fríos. En este caso se menciona le dicen o lo describen como el cinturón del terigión, que es, lo delimitan en el Ecuador 30 grados superior y 30 grados inferior al Ecuador, que es esta zona demarcada acá, que es donde vemos que está prácticamente toda Centroamérica, parte de Sudamérica y pues México, ¿no? La aparición generalmente se empiezan a ver en pacientes entre los 20 y los 30 años, tiene una prevalencia entre los 20 y 50 años, con menor frecuencia en personas adultas mayores, pero en esta edad es cuando más empiezan ya a desarrollarse o a presentarse y los pacientes consultan. Principalmente se observan en pacientes de zonas rurales, mayor que en personas que habitan en zonas urbanas, mayor en hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres, pues bueno, se exponen a trabajos como más de sol, ¿no? Que en el caso de las mujeres. Y la prevalencia es lo que les mencionaba, ¿verdad? Centroamérica, Caribe, parte de Norteamérica y Suramérica. Y vuelvo y repito, asociado con exposición a irritantes, factores propios externos como el polvo, el sol, el viento, el humo, que hay muchas personas que, ¿verdad?, queman basura, cocinan todavía con leña, con carbón, pues todos esos son factores que influyen. Uno, al ojo seco y dos, a que esta terigión se desarrolle y pues crezca, que vamos a hablar de eso posteriormente. Lo que yo les mencionaba, factores, ¿verdad? De riesgo, ¿verdad? Personas que se expongan a calor, ¿verdad? Exposición, trabajos que se exponen bastante al sol, como en las construcciones, vendedores informales, que es lo que vemos en nuestro medio, ¿no? Trabajo como agricultura, todos estos se empleos, ¿no? Se desempeñan y están bien propensos a, uno, ojo seco y dos, desarrollar posteriormente el terigión. Pero, ¿qué es el terigión en sí? Va a ser una degeneración fibrovascular propia de la conjuntiva. Esta degeneración, recordemos que nosotros tenemos colágeno, ¿no? En nuestro ojito. Entonces, cuando hay una degeneración de estas fibras, vamos a tener esta degeneración propiamente, como les menciono, fibrovascular, y va a tomar esta forma de ala, como su nombre lo describía, y esta va a crecer principalmente en conjuntiva y puede llegar incluso a afectar la parte superficial de la córnea. Esta se puede presentar de diferentes formas. Puede ser una, por ejemplo, masa ocular externa superficial, como lo vemos acá, un tanto transparente, poco vascularizado, que se extiende perilimbal, es decir, esta área de acá propia de la córnea, o puede presentarse como una masa más elevada, más vascularizada, como vemos esta imagen de acá.
puede incluso llegar a cubrir el centro de la córnea. Esta generalmente se observa del lado nasal, en algunos casos se observa temporal y en unos raros casos se observa como en este paciente, que es en ambos lados o bipolar como lo catalogamos nosotros. Se dice en la literatura que son más frecuentes los nasales por más que todo la exposición de luz al limbo, que la nariz va a cubrir parte de o cubre o protege del sol el limbo temporal y por eso la exposición es menos, pero esto en la literatura igual, ¿verdad? Difieren algunas cosas. Cuando esta pterigión ya progresa al eje visual, empieza el paciente a quejarse, ¿no? De decir, mire, veo borroso, mire, siento que me cuesta ver un poco de lejos, empieza a quejarse un tanto también de sensación de cuerpo extraño, un poco de ardor, y es cuando ya decide consultar. Los cambios en la visión puede darse cuando ya empieza a afectar la córnea porque produce un astigmatismo o cuando ya afecta propiamente al eje visual, que es cuando la visión empieza a disminuir. Lo que les mencionaba, los pacientes van a decir que se ven una carnosidad y va a ser el motivo de consulta, pero esta, como les menciono, ¿verdad? Puede presentarse ya sea como una membrana fina, translúcida, dependiendo de su vasculatura, como vemos acá, que es muy poca, ¿verdad? O puede presentarse de un color un tanto rosado, rojo, más denso, puede acompañarse incluso de inyección conjuntival. Y esto va a depender de, pues uno, la vasculatura del terigión, dos, factores de exposición del paciente propios, ¿verdad? Factores ambientales en los que él viva, su ambiente de trabajo, su ambiente en el hogar, de qué tan grande o del grado que esta pterigión sea y del grado de ojo seco, pues que este paciente también tenga. Este va a constar de dos áreas o tres áreas, en alguna literatura describen tres áreas. Una es el área triangular que cubre parte de la córnea y esta va a ser la cabeza del terigión. Y luego está la base del terigión que va a ser el ala, por decirlo así, que se extiende sobre la conjuntiva vulvar. Entre esta, algunas literaturas denominan el cuello del terigión, que es esta área de acá que va o recorre el limbo esclerocorneal. Y como pueden ver en las diferentes imágenes que les he mostrado hasta ahorita, hay diferentes tipos de presentación. Ningún terigión se va a presentar de la misma forma y dependiendo de eso es que el paciente se puede quejar. Vuelvo y repito, en las primeras etapas se describe como un tejido fino, transparente, con una mínima elevación, hay muy poca afectación corneal. En estas etapas el paciente ni siquiera a veces nota que tiene el terigión, no hay mayor molestia y el motivo de consulta puede ser por la sensación de ardor o sensación de arenía. A medida que este va creciendo, avanzando, se va vascularizando, el paciente se puede quejar más del ojo rojo, de una sensación de ardor, sensación de repente como de visión borrosa, ¿no? Que es lo que vemos acá cuando ya va creciendo. En este caso, si ustedes se pueden fijar, ya afecta parte de la pupila, ya afecta parte del eje visual. En estos casos ya los pacientes empiezan a quejarse de que sienten que han perdido visión, que sienten que ven un tanto más borroso por la misma inflamación, incluso pueden ver que hay una inyección conjuntival un tanto generalizada, se quejan mucho de una sensación de cuerpo extraño por la misma vasculatura y el tejido fibroso que va creciendo, y estos son los motivos de consultas por los que a veces llegan. De repente dicen que sienten como una llorazón, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, tiene un DN pífora, ¿no? Hay que buscar por qué, pero es el mismo mecanismo de compensación del ojito por el ojo seco. Lo que les mencionaba, la mayoría de veces estos pueden ser asintomáticos, pero cuando se inflaman causan una irritación, como vemos a la izquierda de su pantalla. Este es un terigión bipolar
que está inflamado. Como pueden ver, hay una gran vasculatura, se ve un tanto más elevado que los que les presenté anteriormente, y esto es lo que más molesta al paciente: la sensación de cuerpo extraño, la sensación de ardor, el ojo rojo. En pacientes femeninas, pues lo estético es lo que más les va a molestar y el motivo de consulta más frecuente va a ser ese. Incluso los pacientes sienten así como arenita en los ojos, y eso es el motivo de consulta, ¿no? La sensación de ardor. Este caso, si ustedes se fijan, el paciente tiene un terigión nasal en ambos ojos y temporal nada más en el ojo derecho, ¿verdad? Esto es un paciente que puede tener muchos factores de riesgo o de predisposición para que estos terigiones, ¿verdad?, sigan creciendo, sigan avanzando, y entonces llegar a un punto de afectar ya el eje visual, disminuir la visión en los pacientes, ¿no? O en este paciente específicamente. Entonces, la evaluación diagnóstica, ¿cómo la vamos a hacer? Pues bueno, la evaluación inicial en todas las unidades de salud, ¿no? Básicas, intermedias, especializadas, con el oftalmoscopio. Evaluación inicial, ¿qué es lo único que nosotros tenemos que hacer? Pues agarrar el oftalmoscopio, alumbramos al paciente, elevamos un poco el párpado, le pedimos que vea al frente. Hay unos terigiones que, como les mostré anteriormente, son bien evidentes, que ya están muy elevados, muy inflamados. Entonces, con la evaluación del oftalmoscopio podemos decir y ver hasta qué nivel de la córnea afecta a esta pterigión. Si hay o no, le pedimos al paciente que haga movimientos oculares, derecha, izquierda, superior, arriba, abajo, ¿no? Para ver si hay o no afectación de los movimientos oculares, que en algunos casos pudiese haber una afectación de los movimientos oculares, pero son casos como bien raros. Y bueno, aquí se hace el diagnóstico: ok, tiene un terigión. Ya nosotros en el hospital utilizamos este equipo de acá, que es una lámpara de hendidura, que es donde ya nosotros evaluamos las características propias del terigión, ¿no? Que el grado también, características propias, si hay actividad de crecimiento o no, inflamación o no, si hay neovasos o no, si sospechamos que pueda ser alguna otra cosa y no un terigión propiamente. Ahora, los grados del terigión, como les mencionaba, incluso con esto podemos hacerlo un diagnóstico con un oftalmoscopio directo, y nosotros utilizamos esta clasificación de grados con base al crecimiento y afectación corneal. Grado 1 va a ser el que llega hasta el limbo, como les mostré en algunas imágenes previas y les traigo otras posteriores, es decir, no hay afectación de córnea, pero llega al limbo esclerocorneal. Grado 2 pasa del limbo esclerocorneal más o menos 2 milímetros y está entre el limbo y el eje o el borde pupilar. Grado 3, cuando ya hay una afectación mayor a la córnea y llega al borde pupilar sin pasarse, sin afectar el eje visual. Eso es lo más importante. Y grado 4 es cuando ya sobrepasa el eje visual o cuando ya sobrepasa el borde pupilar. Entonces, pueden pensar o pueden decir, bueno, ¿en qué momento sería indicado referirlo o tratarlo? Pues bueno, eso vamos a hablar un poquito después, pero sí, ya grado 3, grado 4, esto sí, ya el tratamiento puede, de hecho es quirúrgico. Un pterigión grado 1, como les mencionaba, es un pterigión que afecta nada más hasta el limbo esclerocorneal, que es esta área de acá. No sobrepasa o sobrepasa 1 milímetro, ¿verdad? No difiere, y esto es un pterigión grado 1. ¿Qué hacemos con este paciente? Pues darle tratamiento sintomático, lubricantes con bastante frecuencia, 4 o 5 veces al día, dependiendo de las características propias del paciente. No es lo mismo un paciente que tiene un trabajo de computadora, por ejemplo, a un paciente que pues trabaja en construcción, ¿no? Entonces vamos a aumentar la frecuencia de los medicamentos.
explicarle al paciente, ¿no?, la importancia de cuidarse del sol, el polvo, el viento. Este tratamiento médico, grado 1. Grado 2 es un terigión un poco ya afecta mayor la córnea. Si ustedes se fijan, acá hay una afectación más o menos de unos 3 4 milímetros de la córnea, y esto es un terigión grado 2. Aquí todavía nosotros podemos decir manejo médico, utilizamos gotas lubricantes, lágrimas artificiales, 4 o 5 veces al día, dependiendo, claro está, de los factores externos o del ambiente individuales del paciente, ¿sí? Medios físicos tibios para estimular la lubricación natural del ojito, no higiene palpebral, siempre es bien importante recordarla. Todavía podemos darle tratamiento médico. Un pterigión grado 3 es, como ustedes ven acá, ya más afectación corneal, llega al borde pupilar sin sobrepasar, sin afectar el eje visual, pero aquí ya el paciente se queja mucho más de la sensación de cuerpo extraño, lo estético también, se quejan de que ya hay afectación de la visión, y algunos pacientes pueden decir como que sienten que andan una piedra en el ojito, una piedrita, una basurita. Pues bueno, es el pterigión que cuando se inflama puede dar este tipo de sensaciones. Acá ya nosotros decimos manejo quirúrgico, ¿verdad? Siempre sin dejar de lado el tratamiento médico con las lágrimas artificiales. Y este pues definitivamente igual, manejo quirúrgico, porque como ustedes pueden ver es un pterigión que en este caso ya afecta completamente el eje visual. Ya la visión de este paciente puede estar inclusive de cuenta dedos, un pie, movimiento de manos, porque hay una afectación completa. Ya aquí el paciente pues va a tener limitación al realizar sus actividades, no solo laborales, sino que también sus actividades diarias. Y aquí pues igual, manejo quirúrgico y sin dejar de lado siempre todo lo anterior: lágrimas naturales, higiene palpebral y los medios físicos. Como les mencionaba, el tratamiento no solo va orientado a lo médico, sino también vamos a explicarle al paciente, ¿no?, que tiene que protegerse, ¿sí? Usar un sombrero, una gorra, gafas oscuras cuando se está exponiendo bastante tiempo al sol. En los casos, unas sombrías, y los pacientes van a salir no tanto porque a veces ellos dicen, mira, pero no llueve, ¿verdad? Entonces, como más que todo para cubrirse del sol. Los pacientes que trabajan en construcción, que utilizan el esmeril, no utilizar la careta, las gafas adecuadas, porque esto genera una radiación que eh, produce posteriormente una quemadura química en el ojo, irrita, inflama el pterigión, y esto favorece también a su crecimiento. Entonces, estos factores van de la mano al tratamiento médico, no solamente es el tratamiento propiamente con colirios o el tratamiento quirúrgico. Y lo más importante, como les mencionaba, tratar factores ambientales externos y tratar pacientes el ojo seco. En las primeras etapas, como les mencioné, pterigiones grado 1, grado 2, podemos tratarlo con los cuidados de factores ambientales más los colirios. Importante el ojo seco. El uso prolongado de corticoides no se recomienda, ¿verdad? Y lo más importante, quizás en este caso, el motivo de consulta de muchos pacientes es, mire, fíjese que tengo el ojo rojo. No es ni siquiera que se hayan dado cuenta que tienen el terigión, no es que les moleste, sino que es que ellos se ven el ojo rojo, ¿no? Entonces, les pongo esta gota acá y pues la crucita, porque con frecuencia ellos se compran lágrimas o gotas que les dicen, mire, para el ojo rojo, me la puse un par de días, se me quitó, me aclaró el ojo, pero ya los días volví. Claro, es un efecto rebote que este tipo de medicamentos tienen. Entonces, no es la base del tratamiento y no es lo ideal de que nosotros dejemos al paciente. Y si en un dado caso, pues el paciente ya lo usó, recordarle, no es adecuado usarlo más de 5 días, sino que las lágrimas naturales son el tratamiento en este caso del paciente. Lágrimas artificiales
el tratamiento, ¿verdad? Esto lo podemos indicar en todos los niveles, ¿verdad? Primero, segundo nivel tenemos lágrimas naturales. Tratar de evitar y decirle al paciente que evite frotarse los ojos, que evite rascarse, ¿verdad? Explicarle también la importancia de que cuando sientan, ¿verdad? Demasiado lagrimeo, demasiado ardor, ponerse una gota de las lágrimas y no secarse con franelas, con toallas, que la mayoría de nuestros adultos mayores, incluso adultos, utilizan, ¿verdad? Porque lo mismo, yo les explico a mis pacientes, en la franela, en la toalla siempre queda polvo, lo utilizan para a veces secarse de la carita, la frente, ¿no? Y todo eso luego nos lo llevamos a los ojos, son factores predisponentes, entonces explicarle al paciente que trate y evite de hacerlo. Medios físicos tibios, como les mencioné anteriormente, eso nos puede ayudar y a estimular la lubricación natural del ojo y no automedicarse, sino que consultar a tiempo en su unidad más cercana, ¿verdad? Explicarle al paciente si los síntomas no mejoran, pues que vuelva a consultar y ya darle un tratamiento diferente, más específico o referirlo. Entonces, ¿cuándo se va a justificar el tratamiento quirúrgico? Como ya les mencioné, grado 1, grado 2, todavía lo podemos tratar de manera médica con los colirios y todas las medidas médicas. Pero cuando ya se justifica, bueno, cuando no responden a la terapia conservadora, es decir, vemos que el paciente está cumpliendo, tiene muchos factores externos que influyen a la inflamación y al crecimiento de esta región, entonces decimos, bueno, se va a operar. Cuando ya hay una invasión, afectación del eje visual, una disminución de la visión, ahí decimos nosotros, ok, tratamiento quirúrgico. En el caso de pacientes por algunas ocupaciones, la estética es bastante molesto, entonces más que todo las pacientes femeninas dicen, opéreme, quiero quitarme esto. Si hay una causa de irritación persistente, como les mencionaba, los factores ambientales propios, ¿no? Motoristas, pacientes que trabajan en construcción. Y la quinta causa o la quinta razón por la que se puede realizar un tratamiento quirúrgico es cuando el paciente lo solicite, que diga, no, doctor, mire, me molesta, lo estético, no, se va a operar. ¿Qué es lo importante de recordar? Y si se decide realizar un tratamiento quirúrgico, ok, se puede realizar un tratamiento quirúrgico, se hace en la decisión de terigión, pero explicarle al paciente que puede haber una recidiva, es decir, puede volver a aparecer, puede volver a formarse un terigión y no es que una vez se opera, ya no hasta ahí llegó. Pueden haber terigiones recidivantes, ¿sí? Y si vemos que hay un terigión recidivante, pues bueno, se puede operar este terigión recidivante, pero volverle a explicar al paciente. Ya se operó 2 veces, puede volver a hacer si no nos cuidamos de los factores ambientales, factores propios, ¿no? Se describe que la tasa de recidiva a los 3, 4 meses más o menos es del 50% de los pacientes que se operan y al año, pues existe un 80%, incluso un 90%, describen algunas literaturas por ciento, de los pacientes que tienen factores de riesgo que esos puedan recidivar. Entonces, eso es algo bien importante para explicarle al paciente, no hacerle énfasis que si se opera, pues que él esté consciente que uno no es para mejorar visión en casos más eh, tempranos, ¿verdad? Como un grado 1, grado 2, y que en el caso de pacientes ya con grado 3, grado 4, pues dejan una cicatriz en la córnea, o sea, un leucoma, y esto siempre va a tener una afectación a nivel visual. Y bueno, muchas gracias. Eso era lo que traía para compartirles este día, ¿verdad? Las generalidades acerca del terigión, la importancia del manejo, un diagnóstico oportuno. ¿Por qué? Porque cuando ya llegan en etapas más avanzadas, como por ejemplo que ya afectan el eje visual, como les mencioné hace un momento,
siempre va a quedar una cicatriz, un leucoma, eso afecta la visión y bueno, limita también al paciente en su desarrollo, no solo profesional, sino que personal. Muchas gracias. Muchas gracias.